Bien, señores, les decía de cómo la educación te permite superarte y salir de ese círculo de ese espiral de la pobreza, del círculo de la pobreza. Miren, como la preparación, la educación, egresados de inglés por inmersión logran incrementos salariales de hasta 15%. Eso es un plan, inglés por inmersión para la competitividad, que tiene el Ministerio de Ciencia Superior y Tecnología, el MESID, el que se va a juntar ahora con educación para dañar lo poco que sirve. Pero bueno, ya lo he hablado eso bastante. Entonces, el MESID tiene ese programa de inglés por inmersión. Y los egresados de la formación reciben un impacto positivo en su salario. Ganan 15% más que otros grupos. Trabajan en los call centers, trabajan en el sector turístico, trabajan en muchas actividades. Y si usted es ingeniero, si usted es profesional, economista, esto, aquello, y no sabe inglés, usted está por la mitad. De hecho, serían los 90. Sí, los 90, eso quedaba lejos el 2000, ya estamos en el 24. Se decía, y lo recuerdo, yo me gradué en el 85 y llegué al país y se decía para esa época que el que no supiera en los 2000 o los 90, qué sé yo, manejar una computadora e inglés iba a ser un analfabeto funcional. Se decía entonces, y de hecho es así. De hecho es así. Entonces fíjense ustedes, la mayoría de su inglés por inmersión son mujeres y en general jóvenes de 21 a 31 años. Zonas francas, call centers, sector turístico, hoteles, restaurantes, eso es un plus. Y antes decían, primero había un anuncio, que yo era niño, decía, los libros no muerden. Y hay otro refrán que dice que el saber no ocupa espacio. Ahí está. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen de ese estudio que se realizó? Que se le den incentivos para aumentar la matrícula. Y yo decía antier, cuando fuera, que aquí a esos estudiantes meritorios de los liceos y de los colegios privados, la MESID, el sector empresarial debiera darle becas. No por enllavadura y cuña, que si el banco tiene un programa de becas y tú aplicas y tú presentas 10 con las mejores notas, y los bancos debieran revisar esos programas de becas que tienen. Porque sé de casos. Es más, tengo una sobrina que 10 estudiantes en el país no tienen las notas que ella tuvo cuando salió del colegio. 10. Y si las tienen, la tienen igual que ella, no mejor. Y aplicó en un programa de eso que da un banco que hace mucho alarde con eso. De esos. Y resulta que no. ¿Pero cómo así? Así no puede ser. Entonces, ese es un mensaje que le mando a esas instituciones. Está muy bien ese compromiso social, esa responsabilidad y ese compromiso social y apoyar. Pero si ustedes van a destinar 25 becas a 25 estudiantes meritorios que apliquen, que sea por su calificación, no por enllavadura y compadrazgo. Y la MESID tiene que seguir eso, aumentar las matrículas y aumentar los incentivos que se le dan. Y darle un premio y darle un estipendio a esos muchachos. Porque a veces le dan a un pobre muchacho que sacó y le da una beca y está muy bien y estudia, vamos a suponer que en Pucamaima, en INTEC, pero tiene que pagar transporte. Y su familia está hasta aquí. Qué bueno que no va a tener que pagar la matrícula, pero alguna ayudita también es importante. Ese es mi mensaje en ese sentido. Miren, y hablando de eso, en realidad 830 horas de instrucción intensiva a los 178,000 participantes. Miren ustedes, casi 200,000 muchachos ahí.
que ganan un 15% más que los otros grupos. En un país donde solamente el 7% habla inglés. Entonces, a los muchachos hay que inducirlos a que aprendan, que estudien, que se fajen. Eso es importante. Bueno, miren, una avería en la terminal de gas de AES Andrés, allá en Punta Caucedo, provocó un déficit en el servicio eléctrico. AES informa que trabaja para restablecer el servicio. Las plantas que operan duales con fuel oil y con gas han switcheado para eso. Es importante, esos son los planes de contingencia que se activan. Dijo que la AES Andrés lamenta los inconvenientes, pero esos son gajes del oficio. Gajes del oficio. Miren, señores, yo hablé aquí la semana pasada de la posición de las asociaciones de sistemas aislados y las distribuidoras con el asunto de los paneles. Ayer sacaron una nota de prensa de lo que yo había dicho en el último programa sobre cuál es la responsabilidad del regulador en cuanto a garantizar la sostenibilidad y la equidad en el sector eléctrico. Y hoy está en la prensa y también unas declaraciones del ex superintendente también, Marcos Cochón, donde habla del tema de la medición neta, de los paneles, de que la superintendencia no está aplicando las mejores prácticas regulatorias al haber cambiado en el reglamento el borrador, lo que estaba en el borrador primero. Entonces yo lo que creo es que la superintendencia tiene que ser abierta a las opiniones y sopesarlas y evaluarlas en función del objetivo fundamental del regulador, que yo lo decía y está recogido en ese hoy lo recoge la prensa, el listín, y ayer estaba en el Nacional. Parece que tomaron lo que yo dije aquí y lo pusieron, no lo pusieron del todo literal, pero básicamente que yo decía que la industria tiene que ser sostenible y rentable y que tiene que generarse los recursos suficientes y que los precios que se le están pagando deben ser equiparables a los costos que son asumidos. Que no puedes pagar por una cosa que tú no estás suministrando, entonces yo te la estoy pagando. Entonces, ese tipo de cosas que está estudiada y es conceptual y es técnico y es económico y es financiero, son las cosas que el regulador tiene que poner por delante y ser abierto a las opiniones y sopesarlas, pero oírlas y evaluarlas. Ahora, la decisión que tome tiene que ser la más racional en función de su razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser? Y explicaba y daba un ejemplo. En el corto plazo tú puedes tomar medidas populistas que al final del día, en el mediano y largo plazo, hacen que la industria sucumba, fracase, se destruya. Y le decía, mira ahí cómo está Cuba. Nosotros tuvimos en los 90 esa situación y la hemos superado. Entonces, de eso se trata. Que el regulador ha de garantizar que en el corto y mediano plazo la industria sea sostenible, autosuficiente, que no dependa del subsidio del Estado y que camine con sus propios pies, y que pueda satisfacer la demanda creciente de manera eficiente, modernizando los equipos, repotenciando las subestaciones, instalando tecnología, cada día que va cambiando la tecnología, y ello tiene que obtener una rentabilidad. Entonces esos son los mensajes que yo mandaba. Los recoge la prensa hoy y yo decía que hay que proteger la industria y garantizar las inversiones que sean rentables para que puedan dar satisfacción al crecimiento de la demanda. Todo eso está, lo que escoge la prensa hoy, y también las opiniones del superintendente Cochón, que es mi amigo, que trabajamos en la reforma de la industria. La ley eléctrica nosotros fui que la redactamos en los 90. Dice él que en el borrador anterior había dado un paso de avance al introducir el esquema de facturación neta y no de medición neta. O sea, porque se le paga al mismo precio que le vende la distribuidora, nos vende, se le valora la energía que él inyecta al sistema, y obviamente él no paga peaje de transmisión, no paga los costos de la distribución, del mantenimiento, de la adecuación, ni siquiera la garantía de una potencia firme cuando se necesita, porque él es cuando puede que produce. Entonces son cosas que tiene la superintendencia que sentarse a evaluarlas y a tratar de tomar la decisión más
inteligente y racionalmente posible, en función de lo que establece la ley, de cuál es el objetivo fundamental del regulador. Que dicen, mucha gente opina, dice que la función de la superintendencia es proteger al usuario. Sí, pero el usuario se protege de muchas maneras. Una tarifa bajita. Sí, pero si esta tarifa bajita no refleja los costos, la industria fracasa. Entonces no protegiste al usuario, porque al final del día no va a tener inversión, mañana vamos a tener desabastecimiento, y esos desabastecimientos ya los vivimos en los 90 y lo vive Cuba hoy día. Eso es lo que produce, son apagones financieros. Aquí le llamábamos financieros antes, cuando no tenía el gobierno dinero para darle a la distribuidora y que pagaran a los generadores y que compraran combustible. Pero cuando no se hacen las inversiones, entonces tienes insuficiencia de oferta. Entonces hay que darle apagones, porque si no tiene energía, tiene que repartir lo poco que tiene entre los muchos que va creciendo la demanda. Entonces no podemos volver para atrás, y esa es la razón de mi comentario. Que la superintendencia sea abierta, sea razonable y oiga todas las opiniones, y que las sopese y que las discuta con los técnicos especializados y que conocen de la industria lo mejor, para que pueda dar una decisión que sea la más sabia posible, pero en función de la ley, y de los objetivos de largo plazo que están en el espíritu de esa ley. Que no hay que inventar la rueda. Además, hay experiencias exitosas en muchísimos otros países que también pueden ser asumidas. Vamos a hacer otra pausa. Esto es Economía y Mercado y venimos en breve con más.